tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad conversaremos con el periodista Óscar Contardo de sus crónicas a propósito de la edición reciente de Fuera de Lugar por la UDP. Comenzamos con una pequeña reseña que aparece acá sobre ti. Dice que Óscar Contardo nació en Curicó en 1974, estudió periodismo en la Universidad de Chile. En 2004 participó del taller de periodismo cultural dictado por Héctor Feliciano y en 2006 en el taller de perfiles de John Lee Anderson. No es menor eso. ¿Conoces a John Lee Anderson? Sí, pero ahora en Chile no se me... Pero en esa época no. Tus crónicas han estado muy paseantes. Apareces en muchísimos lugares, en distintas partes, en distintos países. ¿Cómo ha sido la recepción de la crónica de Óscar Contardo? Acá por lo menos tenemos una muy buena recepción de parte del público. ¿Cómo? Pues sí, ¿cómo? En el sentido de que si te leen afuera te reconocen... No sé, no hay como una gran... No hay una gran distribución afuera de lo que yo hago. Es como muy puntual, alguna gente, sobre todo periodistas, y como en un circuito muy particular. Pero bien. Igual es parecido acá, acá tampoco es una cosa... No, claro, tampoco es como Salvo Ciútico, que sí fue un... Ciútico fue súper masivo, un poco agotador eso, pero en realidad Ciútico no es una crónica. Lo que pasa es que yo, el tema con... yo prefiero decir que yo hago no ficción, porque no es tan claro el género según el libro. No sé cómo explicarlo bien. Pero la era ochentera, por ejemplo, sí es una crónica histórica que tiene mucho más periodismo que Ciútico. Que Ciútico es más un ensayo. Es un texto sobre una idea. Y la idea de fondo es el clasismo. No es como un acontecimiento. No es un fenómeno, son claro. Y está construido siguiendo una palabra, que es ciútico. La palabra, no la... Cuando a mí me dicen ¿cómo son los ciúticos? Mi primera reacción es enojarme. Porque no era esa mi idea, ni tampoco es ese el libro. O sea, a lo mejor en una lectura superficial aparece eso, pero el libro es un libro sobre el clasismo y sobre las jerarquías sociales en Chile. Entonces no es el libro sobre una especie como de criatura que surge de la nada. El libro es un libro sobre un orden social. Y la forma de seguir ese orden social es a través del uso de una palabra, que en este caso es ciútico, que podría haber sido roto, o podría haber sido pituco, no sé. Pero la palabra misma tenía un grado de violencia, tiene un grado de violencia y un grado como de orden colonial, como de mantención del orden colonial, que me parecía como interesante tratarlo así. Pero la idea era si era crónica o no, o era ensayo. Yo eso lo veo como más ensayo. Raro también lo veo como un ensayo, pero mucho, a diferencia de Ciútico, mucho más argumentativo. Hay mucha más... porque era un tema también en el que yo quería plantear o dejar como un registro. Dejar un registro de fuentes, de unas formas de vida que no tenían historia. Formas de vida de hombres gay en Chile que no estaban escritas, que no estaban publicadas en la forma en la que yo quería publicar. Y ahí es mucho más argumentativo y tiene mucho más como dato histórico. Yo como que lo plagué de datos históricos. A mí me dio la impresión de que quería demostrar el punto tanto que no hubiera forma, no hubiera forma de esa... Y que se tomara como referente, ¿cachai? No como referente, sino que era como dejar una guía
para, para que la gente lo leyera y tuviera formas de complementar eso que yo estaba escribiendo con otras cosas, ¿cachai? Y yo les decía, era como que todo el rato estoy diciéndole, miren, aquí pueden encontrar esto, o aquí pueden ir y leer en esta otra parte, o fijarse en este otro tema, eso. Hay un dato muy interesante que yo recuerdo de Raro, que no lo vamos a conversar, porque no me acuerdo de que haya alguna crónica de Raro acá. No sale ningún extracto, solo que sale un fragmento de Ciútico. Sí, salen fragmentos de Ciútico porque los fragmentos que elegí de Ciútico parece son lo más parecido a crónica que tiene el libro, porque son recreaciones de historias reales que yo viví, o sea, algo de las que yo fui testigo directo, personajes. Les cambié el nombre, pero son personajes que existen. Entonces eso lo tomé para fuera de lugar. Hay un dato aquí que sale en Raro de cómo la alta burguesía trajo de vuelta a sus hijos a las universidades cuando vino la depresión, una cosa así, ¿te acuerdas? Y habían llegado a las universidades a estudiar leyes y arquitectura. Ahí los encuentro. Alguien me lo hizo notar una vez que estaban haciendo unas chicas que estaban haciendo un trabajo y estaban trabajando. ¿Qué? A ver cómo no... Que los hijos de los homosexuales, o sea, la gente de arriba mandaba a los homosexuales afuera para que aquí no los vieran, porque no existían. Sí, no tanto como que los mandaran, los hacían estudiar allá. Era la forma de sobrevivir. Hace poco me llegó como una periodista, me preguntó si conocía alguna pareja gay que tuviera 50 años de estar junta. Y yo le dije, bien difícil, porque eso significa que deberían tener por lo menos unos 70 años, ser un par de personas de 70 años, o sea que empezaron una relación en los 60 hasta ahora, y empezar una relación y que permaneciera y que fuera dos personas viviendo juntos en esa época era muy difícil. Y de hecho le dije, la mayor parte de la gente de esa edad, de sobre 50 años, que estaba emparejada, se iba a Chile. Y de hecho los que conocía era una pareja que no tenía tanto tiempo, pero que sí se aproximaba, que se había tenido que ir. Lo que pasaba era eso, que la gente que podía irse, clase media alta, clase alta, se iba o vivía yendo y viniendo. En la época del SIDA eso se hizo más evidente porque primero por la transmisión del VIH y después porque fueron esas personas las que traían los primeros medicamentos. Entonces la forma de vida de los hombres gay tenía mucho que ver, en particular en Chile, con la aspiración de irse a algún otro lado donde sí fuera algo posible, donde no te conocieran tanto, pero ese rasgo de irse a otro lugar donde no te conozcan, de irse del pueblo, de irse de la provincia, es súper universal. De hecho, los británicos tienen libros y cosas sobre eso. Y sí, hay un libro sobre eso, sobre como una especie de huida. No, ¿cómo se dice cuando no es un exilio, pero es parecido al exilio, se me olvidó la palabra? Que tiene que ver con salir a un lugar donde sea más tolerado una relación así y donde no te conozca la gente. No, donde puedas ser anónimo.
No un lugar como Claro, Santiago. un lugar como Santiago, para un hombre de clase alta no era posible. De hecho, la forma de sociabilizar era mucho de casas, ¿no? Hasta los 60, de fiestas y comidas en casa, como puerta adentro. Bueno, todo en Chile en realidad, hasta poco tiempo era bien puerta adentro. Era así como un espacio privado, un espacio intermedio. Todo es privado. Claro. Como no había vida nocturna, Santiago era una ciudad como opaca, el desate, bueno, y sigue siendo de cierta manera, era Valparaíso. De todas maneras. Cuando comencé a leer, te lo comentaba antes, Sí. este libro, me di cuenta de que no sabía de ti. Me gustaban tus crónicas, he leído tus libros, hemos conversado miles de veces, pero por esas cosas del destino no sabía quién era Óscar ¿De Contardo, dónde había aparecido? salvo este tipo de reseñas Sí. de Nación, Curicó, Sí. 1974, y hasta ahí llegamos. Y comienza este libro con mi acuerdo, y me pareció genial eso de... Mis primeras memorias, y cito, son de Talca, 1978, tenía 4 años. Los recuerdos se relacionan con la difusa imagen de un militar argentino en la televisión, que seguramente era Videla, y un pensamiento que se me cruzó entonces. Los militares son los encargados de gobernar los países. Sí, porque en esa época Bolivia había un milico, en Perú había un milico y acá. Entonces como que como que tengo ese recuerdo súper claro de haber pensado, no, tengo el recuerdo de haberme explicado por qué Jimmy Carter no usaba uniforme. Para allá iba tu Entonces, claro, ese era el contraste, ¿cachai? Entonces era porque simplemente no se usaba en Estados Unidos que el presidente usara uniforme. No, ¿me entendí? El uniforme era el punto. Era el punto de... Para mí un militar era un uniforme. Yo no sabía lo que era un milico. O sea, ¿de dónde salían los milicos? Que es lo mismo que era como de dónde viven los carabineros, ¿cachai? O los curas tampoco. ¿Qué hace un cura cuando no está en una misa? No sé, no sabía. ¿Pero era por la edad o era porque no sabía? Porque no tenía contacto con ese mundo, ni de los milicos, ni de los pacos, ni de los curas. ¿Esa infancia en Talca era muy cerrada? O aburrido, me aburría mucho. Sí, pues había un canal, ¿cachai? Para mí la televisión es muy importante. Sí, Y en ese tiempo se decía Canal 7, no se decía TV. Era Canal 7, no había antena repetidora de otro canal, entonces era como la mayoría de los provincianos en Chile veíamos un solo canal. Y así ver el canal no significaba que lo vierais bien. O sea, cuando ahora la gente se queja porque no tiene el HD, yo le digo, bueno, no sabéis lo que era eso, distinguir una figura entre medio de toda esa lluvia de puntos y te conformáis con eso. Sí, me aburría y tenía... En ese tiempo tenía como un grupo de amiguitos, pero de la edad chico, cerca de donde vivía yo. Y tenía muy fuerte porque mi papá hablaba mucho política, siempre. La sensación de que de que el gobierno era un enemigo, ¿cachai? Siempre mis papás nunca fueron militantes de izquierda. Sí, claramente. Nunca fue la sensación de que Talca es como muy de derecha. La gente tiene una sensación muy estúpida en general. No, pues sí, en Chile la única región que votó derecha siempre fue la Araucanía. Es raro eso. Eso sí que es raro. Sí, pero claro, por la cosa, porque hay campo, porque la gente tiene pero resulta que los dueños de los campos son la minoría. O sea, los ricos son siempre la minoría. Entonces, yo nunca he entendido mucho por qué tendría que ser de derecha. No, pues ahí siempre ha ganado... Es pobre. O sea, no es tan pobre como la Araucanía,
Pero el campo, mis recuerdos de como de paseo, de ir a como a visitar unos parientes, es como, yo tengo patente esa imagen de una pobreza muy primitiva, como unas casas como de tabla, mucha humedad, mucho olor a carbón mezclado con humedad, mucha oscuridad. Luis Oyarzún tenía como unas reflexiones sobre eso, y sobre todo sobre la forma de vida, como la falta de aspiración a la belleza en la forma de vida, que no tiene que ver con tener más o menos. Evidentemente, sí, hay una precariedad que es imposible que se vea, pero sí a saber disponer tu ambiente de una manera tal que resulte mínimamente confortable o que te dé una especie como de albergue estético, por decirlo así. Yo recuerdo mucho la pobreza y siempre me acuerdo que era muy común en Talca, en la 1 Sur, incluso que iban a las casas, la pobreza eran niños pidiendo pan duro sin zapatos. Esa era la pobreza en Chile. Y yo tenía una tía asistente social. Que ella, por distintas razones, contaba muchas cosas. O sea, atendía a mucha gente de campo. Entonces, y atendía también un hospicio que había, Camino a Colín. Y yo ahí vi la idea también de pobreza como un botadero de gente. Porque en los hospicios la gente iba a botar gente. Entonces, en un hospicio tú no encontrabas personas enfermas, encontrabas ancianos, personas con dificultad física importante, personas down, que no eran niños, eran personas adultas, gente que iba a votar, gente que no podía mantener. Ese votar no es una familia. No, porque ahí vivían súper pobres. Yo me acuerdo haber acompañado a esta, que es la mamá de la única prima que yo tengo de mi edad. Y entonces, como que ese paisaje de dureza, yo lo tengo súper presente. ¿Por qué? No sé, como que lo conocí muy rápido y para mí fue súper significativo. Y la forma de percibir, de hecho, hasta el día de hoy, por las cosas que escribo, cuando peleo con alguien, que esa es otra cosa que siempre fui peleado, si en este país era miserable. Era miserable, y me acuerdo con NIN, la importancia que tenía con NIN, que era la Corporación del Niño, Corporación Nacional Infantil. Sí, pero que el rol era el niño desnutrido, claro. Los niños desnutridos. Fueron generaciones de niños desnutridos. La desnutrición significaba deficiencia cognitiva. Generaciones de personas con deficiencias cognitivas. ¿Cachai? Muchas. O sea, si uno revisa los registros de salud de la época del 30, que fuera como la crisis, había en revistas médicas, cómo vivía la gente y lo que comía, era muy fuerte y era un porcentaje importante de los chilenos vivían así, comiendo muy mal, viviendo muy mal. En contraste a eso, tú escribiste una crónica que está inédita según el libro, que se llama El Resto. Sí, de un almuerzo con una mujer que conozco. Donde hace un comentario sobre las clases altas que es muy decidor, no solamente de lo que tú piensas, sino de lo que piensa mucha gente. Dices acá en un párrafo, entre ellos y el resto, refiriéndose a los de allá, hay diferencias sustanciales e importantes que en cualquier situación de crisis se dejan notar. A decir verdad,
mientras mi compañera de almuerzo describía las enormes posibilidades que tenían los jóvenes chilenos alcoholizados de sufrir un accidente automovilístico al regresar del sitio donde vive el resto, yo reflexionaba, ya tuvieron el auto, ya tuvieron la plata para la benzina, ya tuvieron el carrete y encima quieren seguridad. Sí, es lo que están reclamando siempre. La seguridad consiste en no toparse con uno. Es que ese es el punto. No era una seguridad como lo podría pensar uno de Placetaria hacia abajo, la seguridad de que no me vaya a pasar algo, sino que ellos quieren la seguridad de no toparme con un roto. Y ese sentido de esa seguridad es la que tú atacas siempre, que a veces no te entienden, que es hacia allá, hacia donde apunta. Sí, pero a mí como que no me importa mucho que no me entiendan. O sea, la gente que no me entiende, ya ellos. ¿Cachai? Pero yo encuentro que es tan evidente, o sea, pasa todo el rato, ¿cachai? Está pasando siempre. Claro, ahora le pusieron un nombre, desigualdad. Muy lindo problema, ¿no? Una palabra. Pero es todo el rato eso. O sea, como que las grandes obras de Chile hablan de eso. O sea, Machuca habla de eso, Martín Riva habla de eso, Palomita Blanca habla de eso. Pero hay gente que no se da cuenta que es de eso. Es que no sé si... O no se quieren dar cuenta de eso. No sé, es que para mí es un misterio cómo funciona la gente en sus cabezas a veces. Pero lo que pasa es que hay un grado de amargura que puede resultar intolerable. Yo eso lo entiendo, que hay gente que no tolera muchas cosas, que les diga mucha, que sea la desnudez de la realidad, ¿cachai? Y claro, es una forma de sobrevivir también, porque si te ponías a pensar que tenías que tomar la micro a la, no sé, 5 de la mañana para ir a una pega, te demoráis 2 horas, vais incómodo, todo lo que sabemos, todos los días de tu vida. Y ¿qué sentido tiene eso? Debe ser Lo es. Es duro y por eso algunos pelean, pero aún así, cuando tú haces este tipo de crónicas muchas veces te dicen resentido. Ah, sí, pues Ya está eso resentido. siempre, sí, siempre me dice. Siempre hay alguien acá. Es que en Chile el resentimiento tiene mala prensa, yo pienso. Y la figura del resentido es muy atacada, ¿cachai? Es como cuando dicen, ay, pero haces críticas constructivas. O ¿por qué no tanta amargura? Porque no ves el vaso medio lleno. Claro, cosas así. Pero generalmente hay gente como que no tiene ningún... mi mamá decía gente sin asunto. Gente sin asunto. ¿Y eso lo aplicamos a todo el país? No, a la gente sin asunto nomás. Pues yo leí Santiago Capital, bueno, como buen Sí. santiaguino de todo el lomo que me creo, y que amo esta ciudad con todos sus bemoles, Sí. y no encuentro que tú no tengas tanta mala como deberías, ¿eh? ¿A Santiago? Sí, como que te gusta. Ah, tú dices, no, pero eso no tiene nada que ver con Santiago versus la provincia. O sea, si tú me querés decir de que yo soy alguien nostálgico de la provincia, no. No, definitivamente. Nunca, pues, obvio que no, pues si por algo me vine para acá. No, pero si no tiene que ver con con el lugar donde la gente decide vivir junta, ¿cachai? En provincia es todo más aburrido. Y cuando hablan como de los... Me da risa cuando hablan como de los artistas de provincia. Uno conoce cada cosa. Santiago es la única ciudad grande desde Chile. Ya, está Valparaíso, Valparaíso es como... son como los porteños, como alabando a Valparaíso y como levantando un tótem sobre una ciudad que están permanentemente destruyendo, que es una cosa muy rara. Hay un orgullo patrimonial
pero a la vez que ese orgullo es reventar la ciudad, reventarla una y otra vez. O sea, llenarla de mierda, llenarla de basura, quemarla, hacerla. Pero que no vengan los santiaguinos a decirnos cómo. Ya, y los 1000 tambores. Vi que como que crear una cosa como de muchedumbre que nunca existió. Tambores, ¿tú habías visto antes tambores? No. Batucada, yo jamás vi batucada en ninguna parte. Es bueno. Como que claro, como que les llevo a la batucada los zancos y eso se transformó en cultura. Y porque está en la calle hay que hacerlo, porque es cultura. Yo veo un huevón tocando batucada y no le veo mayor ciencia, ¿cachai? Y menos a 1000, que se van a mear a la calle, y que dejan un basural entonces son como inventos, cuentos que la gente se cuenta, pero que son súper fantasiosos, súper vacíos. Pero es que eso mismo va por ahí. Sí, hace una fiesta, pero ¿por qué tenéis que dejar la mierda en la calle? ¿Me entendí? Sí, libertad, que la raja tu calle, pero limpia, ¿cachai? Bueno, que no es tuyo. Sí. No, pero el punto era que cuando tú asumías que yo tenía un rollo con Santiago, una cosa que es falsa. No, es que iba a leer un trozo de tu libro Santiago Capital que a mí me encantó. Ya. Y yo no asumí, sino que yo pensé, sí, divagando, una persona de provincia, como la mayoría de la gente de provincia, no le gusta Santiago, esperaba encontrar una crítica destructiva, volvemos al punto anterior, y no, pues, encontré una crítica muy constructiva acá. Los comentarios que haces sobre Santiago. Bueno, empezamos con el principio de Santiago Capital, que no son tus palabras, pero sí, tú las pones. Dice, en su primera visita a Santiago, la millonaria heredera norteamericana Margaret Rockefeller Strong hizo el siguiente comentario sobre nuestra capital. Se parece al Cairo. Es que me gusta eso porque, primero por el personaje, que es Margaret Strong, por el Marqués de Cuevas, por Raimundo Larraín, por todo ese... Claro, hay como un cruce de muchas cosas que a mí me interesan. Pero a la vez, el paisaje santiaguino, cosas que a mí me causan mucha gracia de esos discursos casuales, ¿cachai? Cuando ya nevó en Santiago parece una capital europea. Como llevar al extranjero a lugares que parecen que no, otra cosa. Claro. Hacer casas que son como parecen, pero nunca una unidad, ¿cachai? Ahora, esa observación tampoco es que sea original mía, la ha hecho mucha gente, pero al contar la historia así a través de esta mujer que llega y dice eso, sin querer ofender, ¿cachai? Dice el Cairo, entonces, eso es África. Entonces, como, no queremos ser comparados con África. Y claro, por eso lo puse. Porque, claro, pues es un lugar seco, ¿cachai? Santiago es un lugar seco y que ya, hay 2 cerros forestados, ¿cachai? El San Cristóbal, que era un peladero originalmente, y el Santa Lucía, que era un peñón. Que está bien, que ha sido como lo mejor que se ha hecho, yo encuentro, en Santiago. Pero es una ciudad mediterránea, sin lluvia, entonces no era el verde que debería ser si queremos el paisaje. Y la cordillera nevada salva, pero cuando está nevada, que son pocas semanas al año que se ve, porque el resto es piedra, ¿cachai? O sea, es un murallón gris, que es como Afganistán, que tampoco es un lugar al que le gustaría ser comparado, porque el rollo es siempre ese. Porque como Valparaíso es Valparaíso, ¿cachai? Que es como... Ahí sí, eso es lo que tiene Valparaíso, que sí hay una identidad que se defiende en base a lo que es, no a la comparación que se puede hacer. Valparaíso es una ciudad extraña. Está por los cerros, con esas casas de los cerros, ya todo lo que saben.
Pero Santiago no tiene esa característica. Bueno, con eso tú cierras el capítulo con algo así como Santiago se define por sus fronteras, por la huida de sí misma, por el repliegue y el enclaustramiento, por el efímero encanto de las mañanas después de un día de lluvia, de los atardeceres naranjas tiñendo la cordillera o el semblante osco y gris de los peatones del centro. Que es como el Instagram lo transformó como en algo más visible, eso como el atardecer, porque hay ciertos atardeceres que son naranjos, entonces se llena Instagram del atardecer. Ya llovió y en la mañana amanece despejado, son como 3 horas que tenéis para sacarle la foto a la cordillera. Y poner que es Santiago en HD. Claro, a Santiago en HD y bla bla bla. Pero no hay una constante, no hay un Santiago. De hecho, fuera, la gente dice, en Argentina no dice voy a Santiago, voy a Chile. ¿Entendí? No hay una idea de ciudad, así como personalidad propia. Claro, como el Río, Sao Paulo, Buenos Aires. Pues hasta ese rollo también lo deben tener en otros lugares. Una vez, casi como 2 años, conocí Ciudad de Panamá. Eso sí que es peor. Eso sí es peor, que una costanera larga llena de rascacielos. ¿Rascacielos? Sí, no, bueno, o sea, porque... enorme rascacielos, enorme. Encargo las calles como las hicieron unas carreteras metidas, no se puede, no hay vereda, un desastre. Pero 3 cuadras más hacia adentro, digamos, de la línea de la costanera, es Mapocho. Entonces tení como Sanhattan en la primera línea y en la segunda línea Mapocho de una, sin transición. Y Mapocho es un barrio acotado, no, este era mega Mapocho. Ya, y sin ninguna gracia, ¿cachai? Y una ciudad colonial que es súper linda, pero que está como, que la tienen como una especie de vitrina, no es que la gente viva ahí. Es como, esa ciudad colonial podría ser lo que le gustaría hacer al barrio Italia, lo que le gustaría a la gente que fuera el barrio Italia. Y que no lo va a lograr. No, y que no es posible, es un invento, ¿cachai? Pero es que Santiago es un invento, tú también. Pero sí, no, pero el barrio Italia es sí que es como un invento de un año para el otro. O sea, un logo, barrio Italia, una como cosa inmobiliaria, subimos los precios y hacemos unas tiendas para parecernos para el Palermo Hollywood. Vale. Pero no, pues las tiendas duran como 2 días, ¿cachai? Porque no existe. La gente no da. ¿Cachai? El diseño, ¿qué es diseño? Importar unas huevas de no sé dónde las importaron, de China, todos importan. Casi todo de China. Es claro lo que no se debe decir. También habla de lo, bueno, en tu crónica sobre los inmigrantes quedó como fuera del lugar. ¿Cuál es? Porque habla solamente de los pocos asiáticos que habían y ahora casi no se ven los asiáticos. Ah. ¿Cuál es el cambio de...? Claro, yo creo que lo de los inmigrantes es fuerte, es muy fuerte, porque por primera vez a Chile viene... No, sí, habían venido antes la inmigración europea, inmigración palestina, árabe, inmigración coreana, como de ultramar, ¿cachai? Y siempre pequeñas, además. Y siempre pequeña, acotada, muy vociferada. Mientras más rubia, vamos más vociferada. Pero en este caso es inmigración latinoamericana. Entonces eso le incomoda. Es el color. Es solamente Sí, el color. Ni siquiera se dan cuenta de cómo se comportan. Sí, eso. No. Si es racismo, si todo es racismo. Todo eso. Pero como que hay gente que ni siquiera lo disfraza, hay otra que sí, yo encuentro que disfrazarlo, el disfraz siempre está como en esas vueltas como para explicar lo que es inexplicable. Sí. Bueno, el racismo, y particularmente con los haitianos, o sea, tanto, pero con
los haitianos comen, nota periodística en la televisión, en el noticiero, hablando, miren cómo comen los haitianos, comen como nosotros. Entonces, pero sí. O los haitianos pueden ser buena gente. Entonces, ay, mira el haitiano que le devolvió la billetera, no sé qué. Entonces es como toda una focalización, bien, eso es provinciano. Yo me acuerdo cuando en Curicó, cuando yo vivía en Curicó había un equipo de básquetbol. Se jugaba Di Mayor en esa época. Curicó fue sede del Mundial de Básquetbol. Y se construyó un gimnasio que está para la cagada después. Pero es un gimnasio así como modernista de la época, años 60, como una buena construcción. Pero bueno. Y entonces tenía un equipo de básquetbol y tenían jugadores afro, ¿cachai? Que, entre unos gringos, que imagínate el nivel de jugador que sería, con todo respeto, pero para llegar a Curicó como a jugar, ya. Entonces había un señor, llegó una vez, o llegaron varios, que eran afro, negros, y la gente lo seguía por las calles, como para mirarlo con la guagua, para que la guagua le tocara el pelo. Le subían la guagua, porque eran las personas más altas de la provincia, seguro, y le subían la guagua para que la guagua le hiciera así el pelo. Entonces, claro, y la fantasía de que en Chile también no había negros, pues, población negra. Cuando sí la hubo, claro, se diluyó, pero hay gente que sí. Yo me acuerdo una vez Ricardo Lago dijo una cosa así como que ese mito de como que se morían de frío, que era absolutamente ridículo, porque era, loco, en Boston te prometo que no es la Calera. ¿Sabes? Pero existe. Bueno, el punto es como que hay un cuento, primero, de sentirse blancos en general, cuando evidentemente no lo somos, en la gran mayoría, ¿cachai? De no haber tenido una población negra cuando la hubo, y no hubo más porque era un país pobre o una región pobre. Entonces los esclavos iban a las plantaciones de países y de lugares en las que habían plantaciones que eran ricos, ¿cachai? Todo esto está dominado por la pobreza y el aislamiento. Entonces está la fantasía de creerse blanco, uno. Entonces, ay, cómo están llegando los peruanos, que no son como nosotros. O cómo están llegando ahora los haitianos, lo que sea. Y que ellos son inmigrantes y los otros son... Claro, y hay una ignorancia también sobre la inmigración chilena para afuera. Ni no estoy hablando del exilio, ¿sabes? Sino que de la inmigración de décadas y décadas y décadas de chilenos del sur trabajando en Argentina. ¿Cachai? Donde los límites casi no se notan. Sí, entonces, y que allá también eran maltratados, o sea, tú podías ser bisnieto de chileno y seguías siendo chileno. ¿Me entendí? Y que tampoco es como la diferencia entre ser, no sé, filipino y holandés. Y eso, pero yo creo que es un rollo provinciano, una fantasía racista, una incomodidad con el mestizaje que se expresa como que el chivo expiatorio es el mapuche. ¿Cachai? Que es como el polo, como si fueran algo tan distinto al mestizo chileno. Y no. O sea, no, mapuche me diría que sí, son súper distintos, y nada que ver. Pero yo creo que no son tan. Bueno, no somos. ¿Cómo es Oscar Pantano de la Cueca? No conocía esta comunidad. ¿Que odiaba la cueca? Sí, porque en mi época enseñaban a bailar cueca. La mía también, o sea, También. y de hecho Pero no tú sé soy más bailar viejo cueca. que yo. ¿Qué año Sí. naciste tú? En 67. Súper más viejo.
No. De hecho, yo aprendí a bailar cueca. Claro, enseñan a bailar cueca, enseñan una pila de huevadas en los milicos. Y la cueca y un trote nortino. El trote me salía bien. Como que no. Pero la cueca tiene esa coreografía y esa. El 8. El 8 y más para allá, más para acá. A mí me carga la cueca. Me carga y encuentro razón que la gente no la baile. Pues es mucho más entretenido bailar, como dices tú acá, el galán español. No, a mí tampoco me gusta la combinación. La cumbia me carga también. De hecho, lo dices. Me carga porque la gente como que aletea la cumbia, porque no es una cumbia. Yo no soy experto en. Habría que preguntarle a la Marisol García esto de cómo. ¿Qué cumbia es esta? Es cumbia chilena. existe acá? La inventamos. Y quién la inventó y de dónde viene. Pero yo descubrí la cumbia real en Colombia, en Barranquilla, en el carnaval de Barranquilla. Barranquilla, que es de donde... eso me pareció curioso, porque los colombianos y los barranquilleros tienen un gran amor por su ciudad, como que son hinchas de Barranquilla, y yo miraba la ciudad y decía, pero si esto es como Talca, con mucho calor y con un mar feo. Y cumbia todo el rato. Los taxis, la cumbia, todo chancho, en todas partes, así, nadie como que se modera. Pero no me parecía como, yo hubiera nacido ahí, tampoco estaría tan orgulloso como para decir, oye, no, Barranquilla, pensé, pero escuchan Barranquilla. Ya, entonces ahí caché como, oh, qué loco esto de sentir orgullo por el lugar donde naciste, que es algo absolutamente azaroso, ¿sabes? Pero los colombianos son así. Sí, como que a mí no me parece que el orgullo maulino. ¿Por qué? Si yo no es mérito mío haber nacido ahí. ¿Lo entendí? Y tampoco es como, qué exuberancia, Maule. El Río Claro, el Piduco. Vilcha es bonito, la cordillera sí, es como bonito. O claro, y en la costa una cosa, pero ahí donde hay casas, donde hay una aglomeración urbana así como mini, la cosa se pone fea. En general en Chile es así. Donde empieza a haber casa, la cosa se pone fea. Porque el paisaje siempre, en cualquier parte, o sea, si a Calama le sacáis Calama, el paisaje funciona. Hablábamos antes de que... ¿De qué estabas hablando? De la cumbia. Ya, y la cumbia chilena, la cumbia colombiana mueve la cadera. Y es una flauta, todo el rato. Es como una flauta, es súper monótono. A mí me parece monótono. Y con ron, con una petaca de ron. Como que en eso consiste la rumba. Y acá no, consiste como en un baile que es como un salto y un aleteo y hacer el trencito. A la gente le gusta eso. Como que se divierte y yo lo encuentro súper... como que me enternece por una parte, pero me da una vergüenza. Así termina de hecho la crónica. El clímax de la celebración local es el trencito etílico en el último tercio de la fiesta. El galeón español, que para algunas puede ser una pesadilla y que transforma cualquier celebración en el día de la marmota. Un año más también, un año más. Y a la gente le fascina. Por eso me encanta. A mí me como que... y me encima un año más. Sí, no, ni la cumbia ni la puerta. Pero son cosas que es por una cosa natural y no porque me tuvieron obligado a hacer eso. No, la cueca sí, la cueca que como que no me acuerdo en qué ramo. Había asignaturas donde hacían ese tipo de tonteras, ¿cachai? Entonces no ya, se llama bailar cueca. Ya, y ¿cómo te van a poner nota por bailar cueca? Y te lo ponían una nota por bailar cueca. Y te disfrazaban de algo dentro de lo que se podía. Y hacía ahí el 8, pero es como, qué sufrimiento. Y
Hay una cueca que me gusta, no sé si es cueca, la verdad, la jardinera es cueca. No, es una tonada. Tonada. Ah, ya, entonces no me gusta ninguna. Ni la consentida. Me dicen que era una consentida. No. La jardinera sí, es bonita. Sí, pues, claro, debe ser por eso que porque está nada. La cueca son como 2 minutos y medio. 2 minutos 35. Es como... No lo digas. No lo digas. Ya. ¿De qué quieres hablar ahora? Sigamos con otra pregunta de la que quería hablar. Ah, ¿Cuál? de esta gigante de Rodrigo Lira. Ah, Lira. Ya, es que eso es distinto. Eso es distinto. Nos pusimos serios. Sí, no, pusimos serio. Eso es... eso fue para Malditos, un libro de la UDP, de que el primer... Leila Guerriero, yo he trabajado con Leila Guerriero, empecé a trabajar con Gato Pardo y después en estos libros. Y ese es un libro que se llama Los Malditos, que es una colección de perfiles de escritores malditos latinoamericanos, que la hacían en distintos autores. Y la verdad, yo no elegí a Rodrigo Lira. ¿Por qué? ¿Por qué no lo elegí yo? Porque Rodrigo Lira, siempre el típico personaje que me hablaba de Rodrigo Lira era el estudiante de literatura de la Católica. ¿Cachai? Como que se engrupan. Yo no sé qué pasa. Que si vienen ya con Rodrigo Lira en la cabeza, si en la Católica hay como un propedéutico Rodrigo Lira, qué sé yo. ¿O qué? Entonces, y no me... como que no me resultaba atractiva el personaje. Y la Leila me dice, ¿por qué no hacía Rodrigo Lira? Bueno, ya. Y lo hice, y fíjate que yo nunca, los perfiles que yo he hecho nunca han sido como de personas, yo no soy muy de ser fan, sí, soy fan de gente, pero hay gente de la que nunca me daría una entrevista. Y lo que me parece, yo tengo un rollo ahí, no sé si es problema. A mí me gustaría tener el talento que tiene, por ejemplo, Rodrigo Fruxá, para construir relatos muy micro, ¿cachai? De personas, con diálogos, con ritmo los diálogos y todo eso. Y yo te prometo que trato, pero siempre me resulta una hueá macro. Entonces como que meto como muchas cosas que ensucian la posibilidad de hacer algo más íntimo. Y en el caso de Rodrigo Lira lo que me pasó fue que se me aparece como un personaje perdido en una época, ¿cachai? Un hombre extraviado en un paisaje absolutamente arrasado por la dictadura. Bueno, él digamos que en escena Rodrigo Lira se transforma en Rodrigo Lira cuando llega el pedagógico de la Universidad de Chile. Él antes había estudiado en la Católica psicología, todo indica que debe haber estudiado un par de meses y ya nunca más. Pero Rodrigo Lira, el personaje literario, bla, 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 el que conocemos, aparece en el pedagógico de la Universidad de Chile el año 77, 78. Un año fascinante en Chile. No, te lo recomiendo. Entonces, el hijo de un militar que llega ahí, hijo de un militar y de una señora de militar, que también es una figura muy particular, que quiere ser poeta.
pero que está como ascendido, ¿cachai? Más que la anécdota ay, de que fue a cuánto vale el show, más que el anecdotario es seguir a esa persona, qué pasaba ahí, qué pasaba a su alrededor. Y ahí hablé con el psiquiatra, con los amigos, que ahí cuando yo empecé a hablar con los amigos me di cuenta de algo. Que los amigos hombres que él tuvo o que se atribuyen esa amistad en realidad nunca supieron mucho de él. Porque tú te sentás y te pueden hablar de hacía esto, hacía lo otro, pero preguntáis cosas más puntuales de lo que significa el diario, la vida diaria, la minucia de una persona, que uno generalmente la sabe de un amigo, del más amigo, ¿cachai? Claro. Sabe esas tonteras de... Claro, cuando se le cayó el gato a uno del tercer piso y tuvo que no sé qué, y la vecina, y que, bueno, sabía esas cosas. Estos amigos no sabían eso. Para ellos, Rodrigo Lira solamente aparecía en escena, en su ámbito, ellos nunca en el ámbito de Rodrigo Lira, y se mostraba como un personaje. Y eso me pareció, nunca lo digo explícitamente, ¿cachai? Pero tuve conciencia de que ese era un tema, era como una superficie resbalosa, como una superficie no porosa, ¿cachai? Como, había que tener cuidado. Claro, no tenía que ver con eso, tenía que ver con que nunca nadie lograba mostrarme dónde se anclaban con este amigo, ¿cachai? Era como la superficie de un baño, ¿cachai? De un amor. Yo no veía el recoveco, no aparecía, excepto con una amiga, que ni siquiera era tan nombrada, que era la Alicia Portó. La Alicia Portó, que yo la entrevisté, sentí que era la primera vez, después de haber entrevistado a varios amigos, que yo podía ver el personaje en una forma menos caricatura. Y eso. Ya que está avanzando, el alarido se llama ese perfil. Que me gustó mucho cómo quedó, y que para mí, desde mi perspectiva, la gente ya cuando lo lee, la gente piensa otra cosa. Es como esa bisagra, ese hombre perdido en un tiempo de mierda, en una época de mierda. Pero dice que ¿o no? Que sabéis que a mí me tocaba hacer harta, generalmente me toca hacer gente que le tocó vivir a contrapelo, ¿cachai? Que puta hizo lo que pudo y no se podía más. En el caso de Guillersun, un hueón brillante, un personaje como muy admirado en su generación, un hombre que impulsó una pila de carrera, un tipo como muy talentoso, que se murió súper joven, a los 52, el año 72. Pasa lo siguiente. Menos de un año después viene el golpe, ¿cachai? Y todo el mundo del Luis Oyersun, que no era un militante de izquierda, él era como políticamente era bien conservador, era como filo democracia cristiana, pero todos sus amigos, su mundo era de izquierda, ¿cachai? Su mundo más cercano. Entonces, todo ese mundo se fue a la mierda. La universidad se fue a la mierda, la cultura se fue a la mierda. Entonces tú decís, ¿qué hubiera hecho este hombre después? Si no se hubiera muerto. No había nada. No había, ¿cachai? A no ser irse y conociendo el personaje, tú decís, fuera, dónde, a esa altura, en fin. Eso.
Y en el caso de Rodrigo Lira lo mismo, era como que en la época, el tiempo y el país los condenó, estaban predestinados fueron arrojados en un lugar y una época, hicieron lo que pudieron. ¿Cachai? Qué linda frase. Hicieron lo que pudieron. Ese va a ser mi mensaje también. Hice lo que pudo. Nos saltamos al clásico, maravilloso, increíble, meta full ventas. ¿Cuál? ¿Cuál? Ciuti. ¿Qué pasa con Ciuti? Yo... ¿Te abrumó el tanto éxito? ¿Lo esperabas? Yo lo pasé súper mal. Esto como así como Madonna diciendo que lo pasó mal. No, lo pasé mal porque esto que te decía antes, uno no sabe, no puede controlar cómo leen los otros lo que tú escribiste. Esa sensación de ver a alguien opinando en la televisión, riéndose Sí, de cosas que yo decía, bueno, eso es triste, no es gracioso. Eso me abrumó harto y como yo soy rabioso, como que me enfurecía con gente, porque no hacían una lectura súper ramplona, ¿cachai? Pero ya filo. Ahí yo creo que yo aprendía como que no puedo controlar eso. No puedo. Y sí, no, lo que pasó con Ciútico fue que me dio la oportunidad para seguir escribiendo. ¿Cachai? O sea, alguien como yo que pudiera seguir escribiendo Necesitaba tener claro, un éxito, claro. un hit, una Entonces, y para poder hacer el raro, por ejemplo, también no hubiera sido posible. Era 2010 cuando propuse el raro, era muy distinto a 2017, ¿cachai? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué cosa? ¿Publicar raro? No, yo ya había publicado Ciútico, pues mucha gente pensaba que iba a ser el mismo tono, pero yo ni cagando iba a seguir lo mismo. No, porque si no vaya a ser como... te quedáis en un registro, ¿cachai? Y claro, podía vender, podía seguir vendiendo, no quiero pelar. Pero no me interesaba eso. Y aparte que yo, a ver, lo que yo hago no es ficción, entonces mi registro está condicionado por los temas, ¿cachai? Pero raro también vendió harto. Sí, pero no iba a ser, obvio que no iba a ser el super éxito. No, porque el otro es un fenómeno y el no, claro, porque si a la gente le da vergüenza, pues si yo sé de gente conocida, importante, que mandaba a comprar el libro con otra persona. Y era para regalo. Sí, pues era para el regalo. Yo vendía muchos y todos eran para regalo. Le aclaraban al librero de que era para regalo. Claro, nadie lo completa, todos lo quieren para regalo. Claro, si yo era, pero si era el 2011, 2012, y no había... No había pasado nada. Bueno, nos van a quedar estas crónicas más porque se está alargando mucho eso. Ya he visto que tú estás mirando el reloj, yo estoy mirando el reloj. No, yo no estoy, me da lo mismo. Sí, es que sentí un zumbido. Pensaste que te llamaban, no sé, esta cosa que se volvió loca hace rato. Parece que eres famoso, ¿no? Yeah. Un lugar para las despedidas. Alexis Jovanovic. ¿No? De Santiago Capital. No. Es claro, es Samudio. Es Samudio. Samudio. Sí, Samudio, que fue una historia... Eso es como me gustó como enlazaste las tres historias del barrio. Sí, porque había pasado, Samudio lo mataron en el Parque San Borja, que es el centro. El centro, volviendo al tema de la huida del gay hacia lugares de encuentro donde sea anónimo, bla, bla, el centro en ese imaginario aparece mucho.
el centro para Lemebel es importante, ¿cachai? El centro para Francis François, el drag queen se llama Mauricio Centeno. Él era de San Bernardo, pero llegar al centro era como llegar a Manhattan. Hacer cruising en los Juegos Diana, todo ese mundo del centro. Entonces, el centro era el lugar donde las personas gay podían ser anónimas. Entonces, y el centro también aparece el Mundo, no me acuerdo, el apellido no está claro, que fue la primera víctima del SIDA, el primer hombre que murió de SIDA en Chile en términos como de registrado. Había muerto gente antes, pero no sabía, nunca nadie había pesquisado de qué se trataba. ¿Qué era eso? Mónica Briones, la arquitecta El 84. que mandaron aquí cerquita, aquí al frente. En la esquina. Y Zamudio, en San Borja, todo esto en pocas cuadras. Sí. Y porque yo fui al funeral, lo seguí y fue muy emocionante. Esto puede sonar muy chulo, pero primera vez que yo veía gente así común y corriente, del oficinista y que salía a la calle a gritar el pueblo está contigo en un canto, ¿cachai? Y decía, qué heavy. Después yo había hecho el raro ya, entonces yo había revisado la prensa y me había traumatizado lo suficiente, escuchando historias también de muchos asesinatos. Si a Zamudio lo mataron, lo que cambió todo fue que era por primera vez que se tomaba en serio esto, ¿cachai? Era como, oye, no es bueno matar maricones, ¿cachai? Era la primera vez que oficialmente aparecía ese discurso. Era la primera vez que un ministro iba a ver al loco que mataron, iba a verlo al hospital, a la posta central, que era un tema político, ¿cachai? Entre el año 85 y el 87 hubo una seguidilla de muertes de hombres homosexuales en Santiago, que nunca se aclaró. Fueron como 7 asesinatos en casas. A nadie le importaba. A nadie le importaba, no lo seguían. La policía chilena, la policía de investigaciones chilenas nunca, a no ser que le lleven el asesino así como con todas las pruebas, con la camisa ensangrentada y todo, no dan con nada. En este caso pasaba lo mismo. Fueron 5, 6 o 7 hombres que en un plazo de 5 años fueron asesinados de formas muy similares. Sobre ninguno se prosperó nada. De hecho, una de esas muertes significó que una agrupación medio clandestina de hombres gay desapareciera, que quemaran archivos y todo eso. Porque se asustaban. ¿Da para el libro eso? Sí, hay muchas cosas que dan para el libro. Una cosa es que hay que escribirlo bien. Eso. Y lo de Zamudio ese fue el hito. Por primera vez uno podía ver que había como una empatía. Es víctima, ¿cachai? Realmente es víctima. Él no se lo merecía. Y No estaba el discurso del algo habrá hecho. no, claro, había en el puro Chile de los 70, semana por medio había un asesinato o un allanamiento a lugares de encuentro, ¿cachai? Y era todo descrito en forma de sorna. Había una nota, me acuerdo perfecto, del baleo de un travesti, que lo mató, el tira lo mató porque forcejeó con él. Y la loca, y así, escrito así, la loca Juana, ahí murió como loca. Y así, esa era la nota. Entonces nadie reclamaba, nadie decía nada. No existía esa noción. Zamudio significó ese cambio.
Se convirtió en un tema político, se convirtió Claro. en un tema... Porque necesitaba ser, es como cuando hablan de niños inocentes. ¿Cachai? Pero si no son niños inocentes, inocentes significa que no han hecho nada. Nada, ni respirar siquiera. Sino que tú te mereces de alguna forma por algo que hiciste, por el lugar que visitaste, porque te emborrachaste, ¿me entendí? Siempre está como la sospecha, ¿no? Que no eres una blanca paloma, por lo tanto, está obvio, pues, te van a fracturar con piedra, te van a apuñalar, sacar los ojos, obvio, pues, si imagínate andáis ahí moviendo el culo, no, pues. Ese rollo como con la sexualidad, particularmente las mujeres y con las transgresiones, ¿cachai? Tenía ese tono no es, son inocentes. No como los hombres, que sí son. El funeral de Daniel Zamudio avanzó desde San Bernardo en una columna que cruzó la ciudad hasta el cementerio general. La familia escoltó a su muerto en medio de banderas con los colores del arco iris, un símbolo que hasta hace muy poco se enarbolaba con timidez y recato, o se exhibía casi como una contraseña destinada a circular en el gueto. Esta vez fue diferente. Sí. ¿A eso te referías? Sí. No era solamente un caso más, ni era el caso. No. Es lo que provocó. ¿Pasamos a los nazis? Los nazis chilenos. Son raros los nazis chilenos. Todo es raro. Pero- Sí. Pero negros, chicos. Es que ese como el... O sea, si uno los viera rubios, altos, diría ya. Ay, ahí es bueno ser nazi. No, este se creyó el cuento. No, pues sí, el punto es que son los despreciados que quieren despreciar, que necesitan despreciar a alguien más para sentirse que vale la pena, ¿cachai? Es una de sobrevivencia, Pero el tipo dice acá, yo rastreé mi linaje y es absolutamente Sí, europeo. pero ese uno, pero lo otro, no pueden decir eso. Lo que pasa es que dentro de los grupos también hay distintos grupos, ¿cachai? ¿Cachaste que hace poco detuvieron a un tipo que apodado el Bestia, que mataron un pan, que mató un pan ¿Sí? en Maipú? Son la Legión 18. Sí, por ahí. 18 es la Legión, porque el nombre de Hitler tiene algo que ver con los vocales. A y H, 1 y 8, algo así. Entonces, esos son todos como grandotes, son y muchos trabajan como guardias de discoteca. Pero esos tienen un estatus mejor, estamos hablando de la lógica de esta gente, que otros grupos donde hay unos locos más chicos que yo y como contrahechos, ¿cachai? Y todo, pero el punto principal de estos nazis, porque hay como dos como tradiciones, que una son como la intelectual, los Miguel Serrano, ¿cachai? Como que tienen algo claro, que también tienen como que el ozono, el alemán de ozono, esas cosas así. Y otro es el pueblo, entonces, que son, en el fondo son pandillas, que se agarran de esta idea, básicamente porque tienen una vida de mierda, porque han sido despreciados y ellos necesitan despreciar a alguien, que es como funciona todo en Chile. Que el estatus básicamente es el ejercicio de saber a quién pisotear. Entonces, esto leen eso de una forma bastante peculiar, leen este patrón de conducta y lo transforman en una especie de rudimento ideológico aplicado a la pandilla.
y viven como en un mundo como de persecuciones y de cosas así como que están haciendo algo importante, les da también una sensación de que están haciendo algo importante. Y se organizan para hacer barrida. En esa época, ahora yo creo que no sé cómo lo harían con los haitianos, que son bastante más. Ahí Pero en esa época era travestis, punky, homosexuales, les decían caballo, algo así, tenía un nombre, porque no era la idea de ir a los lugares que yo me acuerdo una vez, el Fausto. El Fausto está en Santa María, entonces que es una casa, no hay letrero, nada, y al frente está el río. Entonces hay un espacio donde hay un estacionamiento y un espacio pequeñito entre la vereda y el río. Y ahí un tiempo les dio por ponerse un grupo a mirar a la gente que entrábamos. ¿Cachai? Y claro, la salida era re fácil, pero nunca pasó nada ahí. Pero donde sí pasó mucho, o sigue pasando, fue acá en Bombero Núñez, en Bellavista, a hacer barridas, ¿cachai? Que era pegarle. Porque en el caso de los... no iba a haber denuncia. Yo conocí 2 personas que fueron atalgados así, mal. Entonces, claro, no iban a hacer la denuncia, que lo apalearon ahí, ¿cachai? Saliendo de búnker o lo que sea. Pero estos locos tienen ese rollo. El rollo principal es eso. Se agarran un poco de una especie de mestizaje cósmico que inventó... se me olvidó ahora. No Serrano. Ah, no, pues él se basaba en... ya, filo. Hay un libro que se llama El Mapuche Gótico, Araucano Gótico. Raza chilena. ¿Nicolás Palacio? Nicolás Palacio. Entonces, se agarran de eso. Pues Nicolás Palacio, pero hay que entender cuándo escribió Nicolás Palacio esto que estaba de moda en esa época, y que lo que hizo Nicolás Palacio fue como tratar de rescatar la idea del mestizo chileno, el roto, ¿cachai? De darle una cierta dignidad. Entonces, en esa época estaba de moda la frenología, ¿cachai? Por toda la idea fascista, y armó su lógica, ¿cachai? En este libro. Entonces estos locos se agarran de eso, de Nicolás Palacio, para decir claro, que los españoles que habían venido para acá eran hijos como descendientes de los visigodos, que se habían mezclado con mapuche, que también era un pueblo guerrero, entonces que habían dado esta voilà, esta maravillosa expresión de mestizaje, que era aria, o algo así, estoy inventando. Claro, se afirman de eso, pero bajo, como que escarballo un poquito, y cachai, que no, que los locos están tratando de tener un mundo, de tener un lugar en el mundo. Porque en el fondo saben, la tragedia es que saben que ellos no. Y esa crónica fue por el asesinato de un nazi, en venganza por el asesinato de un antifascista. Había habido un asesinato un mes X, un año, creo que fue el 2006, de un antifascista en el Biobío, en la empresa Biobío. Entonces, después los antifascistas cobraron venganza matando al Mafalda, se llama. Le decían al nazi, que era un chico de Conchalí, que había sido, no sé, muchas cosas, parte de muchas como tribus distintas antes, que hacía unos años le había dado para el nazi. Y a partir de ese funeral, de esa muerte, está hecha la crónica, que es como este mundo
que circula como en la periferia. Es bastante poco conocido. Sí, es poco conocido, ellos les gusta ser conocidos, les gusta aparecer en la prensa, les gusta que uno los entreviste. A uno no le van a decir nada, ¿cachai? No me van a agredir, se van a hacer los tontos. Porque uno les asegura una presencia. Eso noté yo. Entrevistando a unos locos que se clavaban huevadas, se dibujaban huevadas en el cuerpo con cigarros y con cosas para pruebas de rudeza, ¿cachai? Y el funeral y el entierro de este loco fue muy patético. Porque trataron no calcularon bien el tamaño del cajón, ¿cachai? No, si fue... Entonces estaban en el minuto en que tienen que encajarlo, no entraba. Y habían hecho unos discursos y todo, y de repente gritaban bien. Es que las balalas o las valquirias no quieren llevarte todavía. Y en el fondo era porque no tenían... No cabía, ¿no? No cabía. Y estuvieron ahí en el cementerio como esperando algo, hicieron un trámite, que no me acuerdo cómo era, y dejaron la cagada, pues empezaron a tomar. Y les baja la hueá como orgiástica y quieren la cagada. Que es básicamente el jurado odioso chileno. Y claro, tú conversabas con ellos y eran vidas bien precarias. Me acuerdo de uno que el Púa, que era guardia de una disco de calle 18, que me dice al final, me trataba de usted. Yo era harto más joven en esa época, y estaba más flaco, entonces igual usted era como raro. Y me dice, ¿qué piensa usted? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y yo le dije, él estaba con la polola, había llegado a la polola. Que a mí me sorprende que estén como reclamándole a los peruanos, a los travestis, si los que los están cagando no son los peruanos ni los travestis. Si ustedes se casan y tienen guagua, y están en un ISAPRE, los va a cagar el ISAPRE, no los peruanos ni los travestis, ¿cachai? Si te endeudáis para estudiar, el banco, ¿cachai? Y ahí tampoco me entendí, entonces no entiendo muy bien por o sea, la tuya, ¿cachai? Pero la lógica, ¿me entendí? ¿A quién le estás reclamando? Yo creo que ahí me quería pegar, pero no me pegó. Y era bien, también esa es la otra cosa, que el hecho de entrevistarlos, tú sabes lo que son capaces de hacer, pero cómo se comportan delante de ti, que en ese momento estás teniendo una especie de poder sobre ellos porque ellos quieren aparecer, quieren quedar en la historia de alguna forma, ¿sabes? Y tú eres un conducto para quedar. Eso. Bueno, querido, 20:56, se nos pasó volando. ¿Alguna pregunta? Me de almorzar con las 3. Yo también. Eso nos alargamos mucho. Yo me acordaba, o sea, me hacía juicio de alguna vez que escuché, mientras hablabas de Santiago, haberlo escuchado en la radio, no me acuerdo qué programa, de que un gringo encontraba que Santiago era muy lindo y sería más lindo aún si lo terminaran. Sí, como esa ciudad a media construir. Sí, se llamaba Teodoro Child. Fue un gringo que vino como en 1889, que era un gringo que era como que le pagaba una revista importante de la época, para recorrer Sudamérica, ¿cachai? Y para escribir sobre ciudades, las ciudades de Sudamérica desconocidas. Entonces este gringo contaba, era bien entretenido, porque básicamente lo mismo que uno podría decir, como que tenía un cierto carácter como unas 4 manzanas.
Pero de ahí para allá podía ser cualquier cosa y no, como que no tenían una línea, no estaba muy clara la idea. Que entre un neogótico, un rococó, una cosa colonial, y uno, en ese tiempo no había edificios despejados, pero en fin, el equivalente moderno que podía haber en ese tiempo, como que no se notaba que había una coherencia, que había, era como una aglomeración de aspiraciones. Así lo definiría yo lo que quiso decir él. Y mucha pobreza alrededor. ¿Y hoy Santiago se mantiene igual de esa misma forma? ¿Ese espíritu a medio construir? Yo creo que sí, po. Sí. Sí, po. Bueno, si quieren saber más, cualquiera de los libros de Óscar o sus crónicas reunidas. Óscar, te agradecemos por haber venido. Ya, gracias a ustedes por venir. Yo pensé que no iba a venir nadie. Un aplauso para...